La columna es un elemento estructural que mm, trabaja a compresión, pero debido a su ubicación en el sistema estructural, deberá también soportar eh, solicitaciones de flexión, corte y torsión. Entonces, no simplemente trabaja a compresión, sino que también podría trabajar a flexión y también al corte. Ustedes han visto que las columnas que están en los lados y también las que se encuentran en las esquinas, eh, cuando se construye no se respeta el eje, ¿no? Sino que se construye hacia el lado del límite. Entonces, eso hace que las columnas generen un esfuerzo de momento, ¿sí? Entonces, esos esfuerzos crean flexión en las columnas y también tienen que diseñarse las columnas a flexión, a corte y al esfuerzo que haga falta, ¿sí? Bien, vamos a decir que las columnas llegan a la falla debido a tres casos. Primero, a lo que es la afluencia del acero en la cara de tensión. Podría llegar a la falla debido al aplastamiento del concreto en la cara de compresión. Y por último, podrían llegar a la falla debido al pandeo. ¿Quién sabe lo que es el pandeo? A ver, Andrés, ¿te ubicas lo que es el pandeo? Jorge, ¿te ubicas el pandeo? El pandeo es prácticamente cuando una columna o una viga eh, tiende, digamos, en la parte del medio a bajarse, ¿no? Esa parte, a pandearse prácticamente. Bien, ¿no? Entonces imagínense una regla, Jorge, que la presionas contra el escritorio y a medida que vas presionando, horizontalmente empieza a tambalearse, ¿no? O simplemente la aprietas entre palmas de las manos y empieza
a tambalearse, ¿no? Eso se llama el pandeo. Entonces, tú le sometes con presión como si fuera una columna a la regla y la regla empieza a pandear, ¿no? Entonces, eso podría pasar con las columnas, ¿sí? Y eso, por supuesto, ocasiona la falla. Entonces, si nos ponemos a pensar por qué pasa eso, es porque la regla es bastante esbelta, ¿no? Tiene una sección muy pequeña comparado a su longitud y eso favorece al pandeo. Entonces, eso tendríamos que fijarnos al momento de predimensionar las columnas. Bien. A ver, deme un momento, por favor. Bien. Bien. Vamos a hablar acerca de lo que es el centroide plástico, que es un concepto que tenemos que empezar a manejar. Vamos a decir que es el punto en la sección de columna donde la fuerza axial actúa produciendo en toda la sección de formaciones iguales. Entonces, si todo está trabajando a compresión, el centroide plástico es como una especie de punto de equilibrio, donde en toda la sección se produce deformaciones iguales. Vamos a imaginarnos que esto es una sección de columna y aquí tenemos aceros, pero supongan que estos aceros no son simétricos. Entonces, si quisiéramos encontrar una simetría, el centroide plástico se encontraría un poco desplazado hacia el lado que tiene más acero. Entonces, si hacemos ejes
¿sí? Esta es la sección B por H. CP es el centroide plástico donde está el equilibrio, donde todas las deformaciones son iguales. D1 es la primera posición respecto a este borde de los aceros de acá. Y D2 la siguiente posición para los aceros que están aquí abajo. Y E0 es la ubicación del centroide plástico respecto a una cara. Entonces, Y0, haciendo operaciones y todo lo que corresponde, podríamos decir que es igual a AG, que es el área bruta, 0,85 por F'C por H medios más A'S por Fy por D1 más AS2 por Fy por D2. Todo entre AG por 0,85 por F'C más A'S por Fy más el área de acero 2, es una parte del acero de tracción que trabaja y compensa la compresión. Esto sería la forma en cómo podríamos hallar el Y2. ¿Sí? Perdón, el Y0. Recuerden que AG va a ser igual a la base por la altura. Entonces es el área de la sección bruta. Bien. Habíamos dicho que para evitar el pandeo, mucho tiene que ver con la geometría de la columna. Si la geometría de la columna lo hace muy esbelta, podemos esperar el pandeo. Así que, por lo general, vamos a basar el cálculo en este curso en lo que son las columnas cortas. Columnas intermedias y columnas largas ya es un tema de maestría, pero no es lo recomendable. Una columna corta, como habíamos visto en maderas, aguanta más, es más segura, pero una columna larga ya aguanta menos y no es tan segura. Aunque si hablamos en costos, podría ser lo más eficiente. Pero en el caso de hormigón estamos buscando lo que es la seguridad. Por eso podríamos decir sin equivocarnos que una columna corta falla al aplastamiento
del concreto. ¿Sí? Entonces falla al aplastamiento del concreto. Entonces el concreto se aplasta porque está soportando en su mayor parte lo que es la compresión. Pero una columna ya larga fallaría más al pandeo que a la compresión. Entonces es otro tipo de cálculo y diseño. Ahora aquí en las construcciones, Jorge, que tú hayas visto, ¿qué más utilizan? ¿Columnas cortas o largas? En las construcciones. Generalmente las cortas, ¿no? Eh, te digo la verdad, yo veo que están entre intermedias y largas. Intermedia y corta, ¿no? Casi no utilizan columnas cortas. Y vamos a ver la razón. Vamos a ver que la esbeltez, que es lambda, que es el factor K por la longitud LU, que es la longitud efectiva, dividido entre el radio de giro, tiene que ser menor a 22. Entonces, esta es la condición que se debe cumplir para considerar una columna como corta. A ver, haremos un cálculo. Generalmente el valor de K para el hormigón empotrado está entre 0 y 5. ¿Ya? Ahora, imagínense, una columna 3 metros, longitud libre 3 metros, ¿ya? LU. El radio de giro, Inge, buen día, Marcos le habla. ¿qué pasa, Marcos? Eh, Está un poco borroso la pantalla, no sé si es la señal Inge o es que lo cambio de calidad la grabación. Lo he cambiado de calidad. Ay, ay, es que no se nota, no, a no ser que sea el mío nomás. Ahí se nota, Inge. Gracias. Ya, gracias por hacerme notar. Ya, la longitud, imagínense 3 metros y el radio de giro, según la norma, nos permite R usar como 0.3 de H, ¿ya? Entonces, la esbeltez tiene que ser 22, K va a ser 0.5, la longitud es 3 metros y el radio de giro es 0.3 de H. A ver, Jorge, ¿cuánto sale H? A ver, chicos, ¿cuánto sale H? A ver, chicos, ¿cuánto da? 2.24, no, pues no va a dar 2.24. A mí me sale 0.22. 22 sale. Ya. O sea que el lado más corto de la columna, si se desconecta, nos conectamos otra vez, ¿de acuerdo? Tendría que ser 0.25 para una columna corta, ¿sí? Y la columna tendría que tener 3 metros. Ahora, si fuera 4, entonces no tendría que ser 0.25, tendría que ser 0.30.
Entonces la esbeltez es lo que me ayuda a definir el diseño geométrico que va a tener la columna. ¿De acuerdo? Este LU es la longitud efectiva. A ver, Edgar o alguno de ustedes, en una construcción, las columnas de la planta baja, ¿qué altura tiene hasta la viga? 4 metros, 380 más o menos, 4 metros. Ya. ¿Y qué sección le ponen por lo general? 25 por 25, ¿ve? Depende, ¿no? Claro, estamos hablando de una construcción promedio, ¿no? Una casa, 2 pisitos, así, algo así, 25 por 25. ¿no es cierto? Pero si fuera 4 metros, Jorge, y tú haces los cálculos, ¿cuánto tendría que salir H? Unos 35 por 35 más o menos, o 30 por 30, ¿no? Dependiendo de Sí. cuántas sean, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate, si tú le pones 25 por 25, ya te estás yendo por el lado del pandeo. ¿Entiendes? Entonces, por eso en las construcciones parecen palos de fósforo algunas columnas. O sea, el problema no es la cantidad de columnas que tenga. Lo que piensan que mientras más columnas tengan, la carga se reparte mejor. Puede ser, pero geométricamente están exponiendo la columna al pandeo. ¿Entienden? El pandeo. Entonces queremos estar dentro de lo que es la compresión y no ir hacia el lado del pandeo, porque una columna corta no falla al pandeo, pero una intermedia ya está yendo por el lado del pandeo y peor una columna larga y aguantan menos compresión. Entonces el valor de K es el coeficiente de rigidez. Bien. Entonces ya les estaba adelantando. Este valor de K depende de las condiciones de apoyo. Si tengo apoyos articulados, entonces puedo esperar un comportamiento así, donde esto K por LU, ¿sí? En este caso, el valor de K para un articulado es 1. Ahora, si tengo un empotrado, y un empotrado, que es más o menos lo que se tiene, entonces esto tiene un comportamiento así. Está muy mal esto. Entonces K va a ser 0,5. Esto va a ser K por LU. Entonces, eso es lo que más o menos se tiene en el caso de un empotramiento. Pero es poco probable, tendría que estar bien rigidizado. Lo que más se tiene es este comportamiento en el hormigón armado. Tengo aquí esto. Tengo esto así. Y esto es lo más común. Entonces el valor de K varía entre 0,5 a 1. El reglamento ACI presenta una tablita
donde calculas los valores de delta A y delta B y puedes interpolar y te da un coeficiente de K exacto. Pero les digo la verdad, no vale la pena ir tanto a la exactitud, ¿no? Es suficiente con encontrar valores que sean apropiados, entre 0,5 a 1, digamos 0,7, 8, pero lo que no debemos hacer es tomar 1. Eso es un error. Entre 0,5 a 0,7 está bien, ¿no? Eso vamos a ir viendo después. Si tenemos tiempo, vamos a revisar esa tabla de la CI. Ahora, concentrémonos, bueno, nos vamos a concentrar en este curso en las columnas cortas, ¿ya? Entonces, hablemos de las columnas cortas con carga axial, ¿sí? Eso es lo que ahora nos interesa, las columnas cortas. Podríamos decir que la resistencia nominal de la columna a compresión pura será 0,85 F'C AG, el área de estribo, más el área de, no es el área de estribo, sino el área del acero, ¿ya? El acero de la sección transversal multiplicado por Fy. Esto, jóvenes, es la compresión pura. O sea que si una columna solamente trabaja a compresión, podemos esperar de que pueda soportar esta cantidad, ¿no? de esfuerzo. Si solamente trabaja a lo que es la compresión pura, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero una vez que empieza a soportar los efectos de los momentos, la columna, entonces eso hace de que la capacidad de soportar la columna, la compresión vaya disminuyendo. P0 es la carga axial de compresión pura. Y AST es el acero de la sección transversal. Es el acero de la sección transversal. Bien. En el caso de columnas con estribos, el P nominal es 0,8, disminuye un 80%, de 0